estamos? Bueno, la verdad es que la informalidad en la Argentina supera el 30%, para mí está más cercana al 50% de la economía en su conjunto. Esto incluso ha sido observado por el FMI en su último informe, con lo cual, ante impuestos tan altos, el premio por evadir es demasiado grande y los argentinos no son esquivos a eso, por lo tanto la evasión es un mal necesario en economías de crisis. ¿Cuántos no pagamos impuestos? Me tiraste muchos títulos al mismo tiempo. Sí, aproximadamente. ¿Cuánta gente no paga? Entre el 30 y el 50% de la gente de nuestro país y de la economía en general no tributa. No tributa ya sea impuestos directos, como pueden ser el impuesto al valor agregado, como también impuestos relacionados con el trabajo. Es decir, ese es el principal foco de evasión, lo que son los aportes y cargas sociales que tienen los empleadores sobre cada uno de sus empleados. Eso hace que la economía en su conjunto funcione en negro y que también haga que sea cada vez más difícil para el fisco poder recaudar en momentos como en los que estamos, que hay un momento de estanflación o de crisis sostenida, ¿no? Pero se me ocurrió una solución fantástica para todos los problemas de la Argentina. Atención, porque no es chiste, esto es la pura verdad. Que se recaude más, que los que no pagan, paguen, no tendríamos problemas fiscales y no tendríamos que ir a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Es así, esa es una solución más que válida. Esa es la aposta. Lo que pasa es que hay que bajar los impuestos para que eso suceda. Es decir, cuando uno tiene impuestos tan altos y la presión fiscal es tan agobiante, lo que hace el empresario o aquel que puede vender es quedarse con los márgenes que le corresponde ingresar al fisco. Entonces ahí se produce la evasión. Nosotros tenemos tasas de impuestos que son asimilables a ni siquiera los principales países del mundo o los más desarrollados. Hoy por hoy ya estamos en tasas de impuestos prácticamente comparables con las de Argentina solamente o Brasil. No hay muchos más países. ¿En Dinamarca no se pagan más impuestos que acá? No, porque a ver, tenemos tasas de impuestos acumulados entre lo que es nación, provincias y municipios que claramente hacen que el costo fiscal sea mucho más alto en la Argentina que en cualquiera de esos países, porque tenemos situaciones de incluso administración tributaria que hacen que la recaudación sea muy compleja en nuestro país, y esto sí está siendo observado por todos los que están pendientes de cuánto se recauda. La Argentina, la verdad es que hoy por hoy se ha convertido en uno de los grandes evasores a nivel mundial, y por eso es que el blanqueo que se hizo en el año 2016 fue de los más exitosos de toda la historia, y eso habla de la gran informalidad que mueve a nuestra economía y que se produce desde aquel que decide tener un empleado en negro por el costo que viene aparejado por cada 100 pesos que le llega a un empleado en su bolsillo. El empleador tiene que poner 170 pesos, con lo cual ese margen de cargas sociales y de contribuciones que tiene que hacer el empleado, muchas veces dice, bueno, esto te negocia como empleador para no hacer esos aportes y contribuciones. Esa situación hace que toda la economía de ese negocio tenga que funcionar en negro, porque para poder pagar en negro tenés que generar ingresos en negro. Entonces, lo que hace el empresario es no facturar el total de sus operaciones para poder tener ese margen en negro. En la Argentina hay mucho que se genera parte de los costos laborales y de esta altísima carga que existe sobre los empleados. Y si es tan fácil de resolver, ¿por qué no se hace entonces? Porque si yo te escucho a vos y soy, por ejemplo, Nicolás Dujovne y Leandro Cuccioli, titular de la AFIP, digo, bajo los impuestos, todo el mundo paga, aumento la recaudación, se me van todos los problemas. A ver, para poder poner en práctica determinadas situaciones como estas, hay que ver la experiencia comparada. Tenemos países como Estados Unidos, China, la propia Brasil, que decidió bajar los costos laborales, los costos tributarios para las empresas y para los inversores, y lo que se produjo fue un aumento en la recaudación de los impuestos. Realmente este escenario, claramente para un FMI que tiene recetas muy encorsetadas y que no te dan margen de maniobra, por ahí parecen un tanto difíciles de implementar, pero esto es muy simple. Cualquier candidato a presidente que realmente pueda encarar la campaña planteando una baja de impuestos
con tal de reactivar la economía, porque además recordemos que los impuestos son la única recaudación genuina que tiene el Estado y el único mecanismo a partir del cual, subiendo o bajando esa herramienta, se genera o no se genera inflación. Es decir, la única forma genuina para bajar la inflación es bajando los impuestos y haciendo que esa recaudación aumente en momentos como en los que estamos, en los que claramente la recaudación está cayendo y esto fue reflejado en la recaudación del mes de marzo, ¿no? Yo les cuento algo, te cuento y les cuento algo. Por ejemplo, ahora la AFIP no tiene la intención de recaudar como se recaudaba en el pasado. Es decir, si bien hay sabuesos, recuerdan los viejos sabuesos de la Dirección General Impositiva, ya no se le presta tanta atención a eso. Ahora, en la época del Big Data, por ejemplo, se piensa más en algoritmos, por ejemplo, se piensa más en alternativas tecnológicas, en software para cruzar datos, cruzar información, y ya no importa si te llega el sabueso a tu comercio. Es decir, la AFIP puede, de hecho lo hace y me consta, puede, no porque me haya pasado algo a mí, Iván, sino por información periodística, que me pone a funcionar un algoritmo de manera fantástica y le dice quién potencialmente está evadiendo. Sí, eso es así. O sea, el fin de la evasión en el mundo va a venir de la mano de los dispositivos móviles, de los teléfonos, en los que cada vez el dinero en efectivo está desapareciendo, y ese avance en la digitalización de las operaciones hace que claramente se presenten nuevos desafíos. Pero nosotros todavía estamos con negocios que no emiten facturas por el total de sus operaciones y por empleado no por empleo no registrado. Claro, estamos en el paleolítico. Estamos todavía demasiado atrás, con lo cual obviamente nosotros tenemos que pensar en que las nuevas tecnologías van a ser una herramienta para combatir la evasión, pero también tenemos que pensar en que esta estructura de impuestos está totalmente obsoleta, anacrónica en nuestro país, y que ante un semejante porcentaje de impuestos que se lleva el Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, el premio para el evasor es demasiado alto. Entiendo. Ahora, Iván, bajemos esto a la tierra, porque cuando uno habla de impuestos es un poco un tema chino. Sí. ¿Quiénes son? Esa es la gran trampa, claro. Es la gran trampa, que nadie entienda de impuestos. Claro, porque cuando uno no sabe muy bien qué es lo que está pagando, tampoco puede exigirle a sus gobernantes la retribución por eso, ¿no? Bueno, así que se lo vamos a explicar en Café de la Tarde. Imagínate, por ejemplo, un kiosco, un supermercado, algún tipo de negocio, una carnicería, por ejemplo, que ahora están bajo la lupa de la AFIP. ¿Cómo se da el proceso de evasión? Es decir, ¿qué no le gusta pagar al comerciante argentino? En el caso específico del IVA, que quizás es el impuesto que más nos toca. Por si hay algún desprevenido, les cuento, el IVA lo pagamos el 21% todos en cada producto que compramos, y nos dan algún tipo de ticket, comprobante, factura o lo que fuese. Sí, a ver, el proceso de evasión de alguna forma de los negocios se genera cuando ya el carnicero abrió las puertas, contrató un empleado y ese empleado prefiere llevarse más dinero que hacer los aportes y las contribuciones, o el empleador le negocia pagarle cierta parte de su sueldo en negro. Por lo tanto, para poder pagar ese porcentaje en negro, tiene que generar esos ingresos no facturados, porque si no, queda dentro de la contabilidad del negocio. Por lo tanto, no se puede tributar ese porcentaje o no se puede dejar de tributar para poder pagar esa parte del salario de forma irregular. Por lo tanto, ahí ya se genera el primer problema. Por lo tanto, el empresario, en este caso diste el ejemplo de las carnicerías, debería no facturar parte del total de sus operaciones o de sus ventas, para así generar una caja informal con la cual tributar, con la cual pagar el salario del trabajador. El negro.
en negro. Eso no solo hace que no se tribute el impuesto al valor agregado. Cuando no se emite una factura por una operación, no se tributa el impuesto al valor agregado, no se tributa el impuesto sobre los ingresos brutos que se calcula sobre el mismo ticket o la misma factura. No se tributa el impuesto a las ganancias que surge de la contabilidad o del resultado que también obviamente proviene de la facturación. Por lo tanto, al no facturar se genera una evasión en cascada de todos estos impuestos, más allá de impuestos que son de carácter más indirecto, como el impuesto al cheque o el impuesto a los débitos y créditos. Por lo tanto, en la suma total de lo que se factura, el premio, como decía, por evadir es demasiado grande, y ante un ticket no emitido se evade toda la cadena de impuestos, desde cargas sociales y contribuciones, el impuesto al valor agregado, impuestos sobre los ingresos brutos, tasas municipales, o sea, se va en todos los niveles de la cadena, en todos los niveles tributarios, tanto nacionales, provinciales como municipales, y lo que se produce es un vaciamiento de la base imponible sobre la que se calcula. Es decir, tiene menos plata el Estado. Recordemos, déjenme recordarles a todos que hoy, por ejemplo, se conoció el resultado fiscal del primer trimestre. Esto también es un tema árido, pero básicamente quiere decir, lo que representa es, al Estado le sobró o le faltó plata en el primer trimestre. Los ingresos, a través de la recaudación, lo que estábamos hablando, fueron mayores o menores a los gastos. En este primer trimestre fueron mayores. Lo que digo es que este tema del que estamos charlando ahora está en la base de prácticamente todos los problemas económicos que tenemos. Pero te quiero consultar esto, Iván. El año pasado, el gobierno de Mauricio Macri había intentado implementar una reforma tributaria. En realidad, desde que llegó, empezó a reformar algunos tributos porque, por ejemplo, las retenciones a la exportación son también tributos, son gravámenes, y se habían bajado al petróleo, al campo, a otro tipo de exportaciones. Pero rápidamente tuvo que dar marcha atrás cuando vino la crisis cambiaria que comenzó en abril, en realidad un poquito antes, pero se aceleró en abril del año pasado. Es decir, el gobierno de Macri quiso hacer esto que vos estás diciendo en mayor o en menor medida, pero no lo logró, rápidamente tuvo que dar marcha atrás. ¿Es posible implementar esto? Sí, yo pienso que la reforma tributaria no fue lo suficientemente contundente como para generar un círculo virtuoso en materia de recaudación. Es decir, no fue lo suficientemente baja o lo suficientemente grande la baja de impuestos, como sí ocurrió en países como en Estados Unidos, en donde el círculo virtuoso se generó automáticamente. Por lo tanto, no hubo tiempo, porque la reforma tributaria ni siquiera se había terminado de implementar cuando ya se había dado marcha atrás. Es decir, lo único que se había implementado rápidamente es la quita de las retenciones, porque en ese caso se trataba de un decreto con el cual se dejó sin efecto una recaudación que se genera efectivamente en el momento en el que se realiza la exportación. Fue lo único que se había quitado y que afectó directamente a esa industria en particular, lo que implicó algo muy sectorial. La gran reforma tributaria que todos esperábamos nunca llegó en la Argentina. Es materia pendiente de este gobierno y será materia para el próximo. Es materia pendiente de este gobierno, pero repasemos un poco la historia no tan reciente de la Argentina. Yo era bastante joven cuando escuché a Domingo Cavallo decir que no le quedaba otra más que aumentar 3 puntos el IVA, creo, 2 puntos, creo, del 19 al 21, pero me quedé tranquilo porque escuché que el ministro decía que era algo temporal. Pasaron ¿cuántos años? Ya más de 2 décadas, y sin embargo ese IVA sigue ahí, nunca bajó. Por eso digo, es una decisión, es obvio que es posible. Lo que pasa es que claramente, si uno se sienta con una planilla en lo que solo ve los ingresos y los gastos que tiene el Estado, somos un Estado acostumbrado a gastar de más, por lo tanto tenemos que recaudar siempre de más. Pero lo que no se corrige es en determinados sectores que son realmente castas que claramente hoy se ven beneficiadas. Dentro de esto tenemos a la justicia, tenemos a sectores de distintas provincias que deciden unilateralmente no tributar. Hay un montón de situaciones y de exenciones per se que hay que ir a revisar para hacer más equitativa la torta. Esto nunca se hizo, nunca se revisó, es materia pendiente y por lo tanto todo lo transitorio que vos decís que se transforma en permanente es una característica de los argentinos y de nuestra historia más nefasta en materia fiscal. Por lo tanto,
ya ni siquiera se genera expectativas al respecto. Todos pensábamos que con la reforma planteada por el gobierno, la reforma fiscal, íbamos a lograr bajar los impuestos y llevarlo, no te digo a niveles de los más bajos del planeta, pero sí a niveles cercanos a los de nuestra región, porque no hay que perder de vista que si nosotros tenemos impuestos más altos, somos más altos para nuestros clientes, que son los que nos compran, le compran a la Argentina sus productos y todo lo que producimos. Por lo tanto, no somos competitivos, es decir, tenemos un componente que hace que seamos más caros, ya sea para nuestras exportaciones de bienes como para nuestras exportaciones de servicios. Por lo tanto, no somos competitivos. Esto es demasiado simple para analizar, pero sí hay que ser conscientes de que atrás de una baja de impuestos hay una baja en los gastos y hay un compromiso de parte del Estado de ser lo más austero posible en la realización de sus presupuestos y en la realización de sus gastos, ¿no? Iván, muchísimas gracias y espero que no pasen otros 20 años para que se aplique algo de todo lo que dijiste. Muchas gracias y esperemos que así sea. Ojalá que sí. Uno de los temas del día tiene que ver con la justicia, pero no con la justicia habitual, sino no con los temas, me refiero habitualmente que tratamos, por ejemplo, casos de corrupción. Es decir, me refiero al caso de Lino Villar Cataldo, médico. Se enfrenta desde hoy a un juicio por jurados. Y después de la tanda vamos a estar analizando en profundidad y explicándoles sobre todo de qué se trata, qué beneficios tiene y qué perjuicios también tiene un juicio por jurados. Estás viendo La Nación Más. En la Cardeus bajamos los precios de todos los colchones. No es un sueño, pero es por tiempo limitado.